Encontré la receta de mi medicamento en el cubo de basura, pero nadie sabía que aún no lo había tirado. Y eso fue solo el comienzo. El espejo del pasillo temblaba con cada grito que salía de la cocina. No eran gritos fuertes, pero tenían filo, como cuchillos que no cortan carne, sino tiempo. Papá, ya te dije que no es necesario que limpies los platos. Descansa, decía Lucía mientras me quitaba el trapo de las manos. Pero su sonrisa no llegaba a los ojos. El bebé lloraba en la habitación de al lado. Nadie se movía. Me quedé quieto, con las manos mojadas, sintiendo el calor de la loza en los dedos. No sabía si debía insistir o desaparecer. Fue entonces cuando mi nieto, bueno, el hijo de la amiga de Lucía, que ahora yo cuidaba 3 veces por semana, se estampó contra mis piernas con un cochecito de plástico. Me sonrió, los dientes manchados de zumo. «¿Qué pasa, abuelo?», dijo. «¿Estás triste?». Tragué saliva. «No, campeón, solo pensaba. La verdad es que empecé a pensar cuando todo empezó a desmoronarse. Mes y medio atrás, me despedí de mi vieja casa en la sierra. Vendí mi coche, empaqueté los libros y regalé la mayoría de mis herramientas. La idea era clara: dejar atrás la soledad del campo y abrazar el calor de mi familia. Mi hijo Daniel había insistido tanto. «Papá, ven con nosotros. Estás solo allá y aquí puedes estar con tu gente». Y yo quería eso. Después de 40 años de trabajo como profesor de instituto, creía haber ganado el derecho a desayunos compartidos, al ruido de fondo de una casa viva, a ver crecer a los míos. Pensé que sería útil, sí, pero desde un lugar de cariño, no de obligación. Los primeros días fueron como una postal. Lucía preparó una cena de bienvenida. Daniel me llevó a conocer la biblioteca del barrio. Me presentaron al portero, al panadero, al pediatra. Me sentía dentro de una pequeña comunidad. Un abuelo más, parte de algo. Pero pronto noté los desajustes. «Papá, ¿podrías recoger el pedido del supermercado? Nos viene fatal con el trabajo», me pidió Daniel un martes. «Claro, hijo», respondí casi con orgullo. Me hacía ilusión ayudar. El jueves siguiente, Lucía me dejó una lista para la farmacia y otra para la frutería. El sábado, me preguntaron si podía quedarme con Mateo, el niño de Marta, solo por una horita. A la tercera hora, nadie había vuelto aún. Y mientras tanto, mis cosas seguían en cajas en el trastero. Una tarde, abrí la nevera y noté que varios de mis yogures habían desaparecido. En su lugar, había zumos de detox y biberones. «¿No viste mis yogures?», pregunté intentando sonar casual. Lucía levantó una ceja. «¿No crees que ya no deberías comer tanto lácteo? A tu edad no es lo mejor». Me reí. Pero no se rió nadie más. Esa noche, mientras cenábamos, Daniel mencionó una supuesta avería en mi antigua casa. «Parece que el terreno ha subido de valor. ¿Estás seguro de que hiciste bien en dejarla cerrada? Quizá podrías venderla», dijo sin mirarme. Lucía asintió sin levantar la vista del móvil. «O al menos podríamos ponerla a nombre del niño. Para el futuro». Me atraganté con el arroz. «¿Qué?». «Nada, papá. No te pongas así. Solo hablamos», respondió Daniel. Pero yo vi algo en su mirada, algo que no había estado ahí antes. Y fue entonces cuando me pregunté, ¿en qué momento dejé de ser familia para convertirme en oportunidad? El domingo por la mañana salí temprano a caminar. No dije a dónde iba, ni siquiera sabía si volvería. Bajé por las calles aún húmedas del riego nocturno, escuchando cómo las persianas subían perezosas y los perros ladraban a las motos. Caminé hasta el parque más cercano y me senté frente al estanque. Vi a una mujer mayor enseñando a su nieto a lanzar migas a los patos. Ella reía, él también. Nada forzado. Me quedé mirando más de lo debido. «¿No es eso lo que querías?», Zrenia, me pregunté. Estar cerca, compartir, cuidar. Pero lo que tenía en casa no era eso. No era amor compartido. Era una transacción no verbalizada en la que yo siempre debía algo más. Más tiempo, más silencio, más espacio. Recordé cuando Daniel tenía 5 años y yo me salté una reunión de profesores para llevarlo al dentista. Él no dejaba de llorar. Me miraba como si yo fuera un héroe. ¿Dónde quedó ese niño? Aquel día, al volver, encontré una nota en la cocina. «Papá, hemos salido con Mateo. Hay lentejas en la nevera. Por favor, no olvides limpiar el baño de arriba. Lucía».
Las palabras no dolían, dolía el tono invisible, el supuesto, el hecho de que ni siquiera preguntaran, porque ya no era ayuda, era deber. Decidí no tocar el baño. Tampoco calenté las lentejas. Me senté en el balcón con un cuaderno que no usaba desde que me jubilé. Escribí una sola línea. Empiezan a hablarte como a un mueble, justo antes de que te lo lleven sin avisar. Esa semana los pedidos aumentaron. Papá, ¿puedes pasar por la gestoría y entregar estos papeles? No entiendo nada de lo que me piden, dijo Daniel, dejándome una carpeta en la mesa. ¿Y si no quiero? Pregunté. Se detuvo. La primera pausa verdadera en días. ¿Cómo que no quieres? Quiero decir que no sé si quiero hacer más cosas que no decido yo. Pero es solo un favor, papá. Siempre has sido organizado. Nos ayudas un montón. Nos ayudas. No te necesitamos. No gracias. Solo utilidad. Lucía intervino desde el pasillo. Todos hacemos sacrificios, ¿no? Tú estás aquí con casa y comida. Solo es equilibrio. Equilibrio. Como si fuera una balanza. Como si el cariño tuviera contabilidad. La mañana siguiente salí antes de que despertaran. Tomé los planos, los guardé bajo el abrigo y caminé sin rumbo. Al cabo de una hora terminé frente a una oficina inmobiliaria. No sabía por qué había llegado ahí, pero entré. ¿Puedo ayudarle? Preguntó una mujer de unos 50, con gafas y voz firme. Tal vez. Tengo una casa, bueno, un terreno. Quiero saber si alguien lo ha registrado para proyecto urbanístico. Le mostré los planos. La mujer frunció el ceño, buscó en su ordenador, escribió algo, me miró. Este proyecto aún está en evaluación. Pero sí, su parcela aparece vinculada como zona prioritaria. ¿Es usted el propietario? Asentí. Entonces deberían haberlo contactado. ¿No firmó nada? Negué. Ella bajó la voz. Tenga cuidado. Si alguien intenta forzar la venta o manipular documentos, puede haber delito. Me tembló la mandíbula. ¿Y si son de la familia? La mujer me sostuvo la mirada. Eso lo complica, pero no lo impide. Volví a casa en silencio. En la cocina, Lucía hablaba por teléfono. Sí, ya lo tenemos claro. Si lo vende antes de que pase a la siguiente fase, nos perdemos el doble. No, no vas a hacer nada. Apenas sale. Me escondí tras la puerta del pasillo, el corazón como un tambor. ¿Eso era yo? ¿Una variable de riesgo? Subí sin hacer ruido y me encerré. Encendí la lámpara de lectura y saqué mi libreta. Escribí nombres, fechas, preguntas. Era como preparar una clase. Pero esta vez, el examen era mío. 2 días después, Daniel vino a verme con una sonrisa forzada. Papá, ¿has pensado en lo que hablamos? ¿Sobre qué? Sobre la casa. Mira, no es por el dinero. Es que mantenerla vacía no tiene sentido. Y ahora que estamos todos juntos, ¿y si no estuviera vacía? Se detuvo. ¿Cómo? He hablado con gente del ayuntamiento. Sé lo del proyecto. Y sé que estás involucrado. El silencio fue inmediato. Se quitó las gafas. Me miró con esa mezcla de lástima y molestia que tanto conozco. No lo entiendes, papá. Esto no es personal, es lo mejor para todos. ¿Todos? ¿Quién decide eso? Tú ya no puedes vivir solo. Ya no estás para eso. Ahí lo dijo, la frase, como un diagnóstico irreversible. Gracias por tu opinión, hijo, pero aún respiro y aún firmo mis papeles. Esa noche comí solo en la habitación. Oí pasos, susurros, una puerta cerrarse. No bajé. En el cuaderno dibujé un círculo con 3 palabras en el centro. Confianza, cuidado, control. Me pregunté en qué punto los confundí. Y entendí. Si quería salir debía hacerlo solo, sin dramatismo, sin pelea, solo irme. Pero antes tenía que hacer algo más. Una pequeña prueba, un espejo para todos, una mentira que revelara la verdad. Una noche no pude dormir. Me levanté y bajé al trastero. Entre las cajas, busqué un sobre con mis documentos. Escrituras, pólizas, cuentas. Lo encontré intacto. Pero también hallé otra cosa. Una carpeta de Daniel, con papeles impresos. Planos. Proyecto de urbanización. Mi antigua casa marcada en rojo. Me senté en el suelo, los planos temblando en mis manos. ¿Cuándo empezó a romperse todo? Zrenia y vino el recuerdo.
Un día, poco antes de jubilarme, Daniel vino a verme al pueblo. Me trajo una camisa y me dijo que lo tenía todo planeado. Vas a vivir con nosotros. Ya nadie vive así, solo en el campo. Te vamos a cuidar. Entonces lo creí. Y ahora empezaba a entender. La mentira empezó con una tos, suave, persistente. Luego vinieron las pastillas visibles, el frasco nuevo en el baño, el gesto de fatiga en la mesa. No exagerado, pero suficiente. ¿Estás bien, papá?, preguntó Lucía la primera noche que dejé el tenedor a la mitad. Sí, solo me siento algo bajo. Será la edad. No insistieron. A la semana empecé a toser por las noches. Abría y cerraba la puerta del baño como si vomitara. Mojaba la frente y dejaba servilletas manchadas con té. Y entonces el frasco apareció vacío. Una mañana fui a la farmacia. Pedí una copia del medicamento que fingía tomar. No se ha retirado ningún medicamento con esta receta desde hace un mes, dijo la farmacéutica. ¿Estás segura? Totalmente. ¿Alguien más tiene acceso? Regresé caminando despacio. En casa revisé la basura del día anterior. Entre cáscaras y pañales encontré el frasco. Pero yo no lo había tirado aún. Esa noche me senté frente a Daniel en la sala. Lucía no estaba. Tengo que contarte algo, dije. Él alzó la vista del móvil. Me han diagnosticado algo. No es grave, pero necesito tratamiento constante. Y honestidad. Tardó en responder. Claro, papá. Lo que necesites. Quiero confiar, pero también quiero saber si puedo. ¿Qué estás insinuando? ¿Que alguien tiró mis pastillas? ¿Que alguien prefiere que me apague antes de hacer ruido? Se quedó de piedra. Luego se rió, seco. ¿Estás delirando? Tal vez, me levanté. Mañana haré una consulta legal. Por si acaso. La respuesta llegó rápido. 2 días después el tono cambió. Lucía trajo sopa a la habitación. Daniel me ofreció hablar con un médico de confianza. Me observaban, con más cuidado, pero sin amor, sin esa preocupación real que no se puede fingir. Y entonces, el remate. Una tarde fingí dormir en el sofá. Oí a Lucía hablando con su hermana por videollamada. No creo que aguante mucho, ya está raro. Confunde cosas. Dice que vamos a matarlo. Yo sinceramente prefiero que firme todo ya. Si no, acabamos en líos. Vamos a matarlo. La frase flotó como un mosquito dentro de un frasco. El abogado vino en secreto, un hombre delgado, meticuloso. Le mostré pruebas, grabaciones, documentos. ¿Quiere denunciar? Aún no, solo quiero estar protegido. Y que quede constancia. Él asintió. Pero si esto va a juicio, señor Peña, necesitará algo más fuerte. Le sonreí por primera vez en días. Lo estoy preparando, pero esa noche ellos se adelantaron. Volví de una caminata y encontré la maleta hecha. Ropa doblada, el cuaderno desaparecido. Papá, dijo Daniel sin mirarme, creemos que necesitas un descanso. Hemos contactado una residencia, solo por unas semanas, para que estés bien. No respondí. Fui al baño. Miré el espejo. Mi reflejo no tenía miedo, solo una determinación gris, firme. Volví al salón y hablé despacio. No voy a ninguna parte, y mañana se van ustedes. Esta es mi casa ahora. Daniel se rió incrédulo. Lucía parpadeó sin voz. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo que esto se acabó. Y se acabó. No fue fácil. La mañana siguiente sus maletas seguían en su sitio, pero sus caras ya no eran las mismas. Daniel me miraba como si no me reconociera. Lucía no bajó a desayunar. Fui yo quien llamó a un cerrajero. Cambié la cerradura mientras ellos hablaban en voz baja por teléfono. No dijeron nada, solo miraban. Cuando terminó, les entregué una copia de la nueva llave y una carta. No es un desalojo, es un reajuste. A partir de hoy, esta casa no será más su base de operaciones. Si quieren verme, toquen la puerta. Daniel tomó la carta, no la abrió. Esto es una locura, dijo. Lo que era locura era seguir fingiendo que todo estaba bien, respondí. Me encerré 2 días. Dejé que el silencio se asentara. Luego salí y busqué a alguien con quien hablar. Una persona de fuera. Fui a la biblioteca del barrio, donde una vez Daniel me mostró libros de arquitectura. Allí estaba aún la misma bibliotecaria, de pelo blanco y voz amable.
Busco información sobre protección de patrimonio, dije. ¿Patrimonio histórico? Number Personal me ayudó más de lo que esperaba. Me recomendó un grupo de apoyo para mayores activos, un centro legal comunitario y una asociación de defensa frente a abusos intrafamiliares. En todos los lugares me escucharon sin sorpresa, como si fuera una historia conocida. Lo primero es recuperar el control, dijo una psicóloga del centro. Pero lo segundo es redefinir lo que usted llama familia. La frase me quedó dando vueltas. Un sábado por la tarde, recibí una carta oficial. El proyecto urbanístico se había aprobado. Mi terreno aparecía como central. Si me negaba a vender, debían hacer una excepción en el trazado o renegociar toda la operación. Llamé a mi viejo amigo Julián, ingeniero retirado. «¿Sabes lo que significa eso, verdad?», dijo. «Tienes en tus manos el punto clave. Pueden ofrecerte el triple o intentar asustarte. Ya intentaron. Entonces hazlo público». Al día siguiente, pedí una cita con la prensa local. Mostré documentos, grabaciones, incluso fragmentos de las conversaciones con Daniel y Lucía. El reportaje salió 2 semanas después. El hombre que enfrentó a su propia familia para salvar su dignidad. No hubo respuesta inmediata, pero luego llegó. Daniel apareció una noche, solo, sin avisar. «Papá, esto no era necesario». «Claro que lo era. Mamá habría odiado esto», dijo de repente. El golpe fue bajo. Mamá. Su ausencia convertida en arma. «Mamá no está aquí. Y tú tampoco, hijo». Hubo una pausa larga. Luego habló más bajo. «Podemos hablar, podemos encontrar un arreglo». «¿Ahora? Te juro que no era como piensas». «Entonces, ¿por qué se fueron mis medicinas a la basura?». Silencio. Lo acompañé hasta la puerta. No lo toqué. No lo abracé. «Yo no estoy solo. Solo estaba dormido. Y ya desperté». Él bajó la vista y se fue. Esa noche abrí el viejo cuaderno. En la última página escribí: «Esto ya no se trata de ellos. Se trata de mí y del lugar que merezco». El grupo de mayores activos se reunía los miércoles en un centro cultural junto a la estación. Era una sala luminosa, con sillas de colores y una cafetera que nunca descansaba. Al principio no hablé, solo escuché. Un hombre contaba cómo su hija le ocultó una herencia. Una mujer relató que su nieta le hacía firmar papeles sin explicar. Nadie lloraba, solo narraban, como quien ordena una estantería. Cuando me tocó hablar dije: «Mi hijo intentó regalar mi casa sin preguntarme, y su mujer me llamaba el factor». Hubo risas suaves, no de burla, de reconocimiento. Una mujer de voz ronca me miró con complicidad. A través de ellos conocí a Maribel, abogada retirada, afilada como bisturí. «¿Quieres hacer ruido o justicia?», me preguntó. «Justicia. Entonces necesitas pruebas más contundentes y testigos. ¿Alguien más ha visto el trato que recibías?». El portero, la farmacéutica y una señora del parque. «Tráelos». Maribel movía los hilos con una precisión implacable. En una semana armamos un expediente. Declaraciones, registros de llamadas, facturas médicas y las grabaciones de mis falsos síntomas. «Has creado una ficción», me dijo. Pero su respuesta fue real. Eso es lo que importa. Nos presentamos en el juzgado el 15 de abril. No era un juicio penal, pero sí una audiencia clave. Medidas cautelares por presunto abuso económico y negligencia familiar. Daniel no se presentó. Lucía llegó tarde. Iba maquillada con expresión ofendida. «Esto es un teatro», dijo ante el juez. «Él está manipulando». «¿Y usted no?», preguntó el juez mostrando el frasco vacío y las transcripciones. El silencio cayó como una tapa. La resolución fue breve. Restricción de acceso sin consentimiento expreso. Inhabilitación para actuar como representantes legales. Apertura de investigación civil. Cuando salí del juzgado, me esperaban afuera. No los periodistas, sino los del grupo. «¿Y ahora qué harás?», preguntó uno. «Volver a mi casa». «¿Solo?». «Number conmigo mismo». Esa misma tarde fui al notario. Modifiqué el testamento. Todo iría a una red de apoyo para mayores en situación de abuso. Ningún apellido mío figuraría como heredero. «¿Estás seguro?», me preguntó el notario. Nunca estuve más seguro. Esa noche volví al centro cultural.
Se celebraba una pequeña fiesta. Bailamos, rimos. Nadie preguntó por el juicio. Solo me ofrecieron pastel y café. En la esquina, una mujer me miró con ternura. ¿Sabes lo que hiciste, verdad? ¿Qué? Diste permiso a muchos para decir basta. Sonreí. Yo solo me quité el polvo. Ella levantó su vaso de plástico. Entonces brindemos. Por los que despiertan, aunque sea tarde. El evento se celebraba en un centro cívico del ayuntamiento. Una jornada sobre urbanismo ético. Me invitaron a hablar, no como víctima, sino como ciudadano. Acepté, no por ego, sino por cierre. La sala estaba llena. Estudiantes, funcionarios, vecinos. En la primera fila, sin previo aviso, estaba Daniel. Solo, con chaqueta oscura. Lo vi, pero no lo saludé. Subí al escenario. Respiré hondo. Vivo en una casa que quisieron convertir en otra cosa, como muchos de nosotros, pero no era un terreno, era mi historia, y nadie tiene derecho a reescribirla sin permiso. Silencio. Luego aplausos. No eufóricos, pero sinceros. Bajé. No busqué a Daniel. Él se acercó. ¿Podemos hablar? Fuimos a un pasillo lateral. Había carteles en la pared. Dignidad urbanística. La ciudad no se hereda, se construye. Papá, todo se me fue de las manos. Nunca las tuviste llenas, solo las abriste para tomar. Lucía, no era su culpa. ¿Tú sí? Se quedó callado. ¿Sabes lo que más dolió? Pregunté. No fue el dinero, ni los papeles. Fue que nunca preguntaste si yo estaba bien. Intentó decir algo, pero no pudo. Supe entonces que no había marcha atrás. Ahora tienes que aprender algo más importante que heredar. Dejar ir. Lo dejé ahí. Volví a la sala. Me despedí de los organizadores. Afuera, Maribel me esperaba con otros del grupo. Caminamos juntos hacia la estación. La tarde era fresca, limpia. El lunes viajé al sur, una costa pequeña, discreta. Había reservado una habitación por un mes. Terminé alquilando una casita. No de lujo, pero con lo necesario. Una ventana al mar, una silla cómoda, una cocina donde el tiempo parecía distinto. Los días empezaron a fluir sin horario. Caminaba, leía, escribía. Nadie me conocía, nadie me debía nada, y eso era paz. En el mercado me saludaban por nombre. En la biblioteca me preguntaban por recomendaciones. Empecé a dar clases gratuitas de escritura para adultos mayores. Nada formal, solo historias, como la mía. Una mañana recibí una carta, sin remitente. Dentro, una ecografía y una nota. Es niña. Pensé que debías saberlo. No espero nada. Solo que algún día, si quieres saber quién fue su abuelo, pueda escuchar tu versión. La letra era de Daniel. Sola, limpia, sin peso. No respondí. Guardé la nota en un libro. No por nostalgia, sino por memoria. Ese día en clase, uno de los alumnos leyó un texto. Mi hijo cree que ya no sirvo para nada, pero hoy cociné mi mejor arroz, y me supo a victoria. Aplaudimos, yo también, porque entendí que la victoria no era volver a ser lo que uno fue, sino dejar de pedir permiso para ser quien es. El mar estaba en calma. Apoyé la silla en la arena, abrí el libro por la mitad y dejé que el viento arrancara la nota. No fui tras ella, solo la vi volar.